Buenos días, 8 de la mañana, hoy es el gráfico, este es el gráfico de la mañana. El Banco de Japón ya ha hablado y el yen también lo está haciendo durante las últimas semanas. Fíjense en el movimiento en el que el yen se está perdiendo, se está depreciando frente al dólar en esta mañana. Es el protagonista principal porque el Banco de Japón hoy tenía esa reunión en la que ha dado ya detalles de cómo ve el conjunto de la economía. Dice el Banco de Japón que deja los tipos de interés, por supuesto, sin cambio, que ve la inflación haciendo algo de repunte, pero que incluso los tipos de interés podrían bajar durante el año. Ha hablado, por supuesto, del yen. Dice el Banco de Japón que hará lo necesario, pero no tiene una estimación de compras de moneda, como bien dijo ayer en cuanto a la imposible intervención que pudiera haber hablado con Janet Yellen. Preocupación en el conjunto asiático porque el movimiento del yen depreciándose frente al dólar en una jornada en la que se ve como también empieza a arrastrar ya hace unos días al yuan. Y esas palabras del Banco de Japón lo único que ponen encima de la mesa es que no termina Japón de alejarse de una estanflación donde es verdad que es muy diferente a la occidental. Poquita inflación, poquito crecimiento, pero el movimiento ahora mismo para el Banco de Japón vuelve a ser complicado. Está diciendo desde esta madrugada de todo. Vamos a escuchar, sobre todo en cuanto al crecimiento del conjunto de la economía. En cuanto a inflación, dice el Banco de Japón que la media de la previsión para 2022 es del 2,9, fue del 3,8. La previsión de crecimiento que tenía en enero, en apenas unos meses, esa disminución de más de un punto porcentual para la economía japonesa por parte del Banco de Japón, y dice que la media de la inflación le sube, pero claro, fíjense en la comparación, le sube en la previsión al 1,9 frente al 1,1 que esperaba en enero. El Banco de Japón y el yen es protagonista esta mañana. Ese fortalecimiento del dólar lo están viendo también frente al euro, ese fortalecimiento de las monedas donde la guerra económica y sobre todo el posicionamiento de fortaleza del dólar y de la economía norteamericana en un momento en el que los tipos van a subir hacia arriba se está comportando como el factor fundamental. No olviden el yen porque es el protagonista principal en el movimiento de las monedas en esta semana en la que la inflación, hoy IPC en España, pero también tasa de desempleo, dice Calviño, van a marcar la rebaja de las previsiones de mañana. En el entorno del Ministerio de Economía nos dicen: Calviño no quiere bajar del 5% a pesar de que el Banco de España hizo una previsión ya un poquito menor en el 4,8%, pero esa tasa psicológica de crecimiento en el entorno del 5% parece que puede ser el límite al que acepte, económicamente hablando, la ministra Nadia Calviño, rebajar la estimación de crecimiento del conjunto de la economía. Lo veremos mañana en una cita clave para el conjunto de cómo se va, para el conjunto de la economía, sobre cómo va a ir evolucionando en 2022. Cuidado con el yen durante toda la jornada. Y aquí en territorio nacional lo que se mira es esa amenaza de Argelia sobre el posible corte de suministro de gas hacia España. Argelia, que firmó un tratado, un acuerdo con Italia para convertir a Italia como socio preferente que le da 4 veces más gas prácticamente que a España, y ahora España tiene encima de la mesa una pelota complicada. ¿Cuál es el problema? Que desata toda la polémica que vivimos ayer. El Sáhara, pero no en lo económico. Esa es la pata geopolítica. La pata económica vino cuando Argelia se enteró de que Marruecos había pedido a España que le apoyase en el caso de que tuviese problemas energéticos para abastecimiento, para poder no tener cortes de suministro. España, que ahora tiene una relación fantástica con Marruecos, le dijo que por supuesto. Eso ayer lo reconoció el Ministerio de Transición Ecológica español. Cuando eso llegó a Argelia, Argelia ahora amenaza que como 1 gramo de gas vaya por el gasoducto del Magreb hacia Marruecos, se corta el gas directamente. ¿Y de qué manera España puede garantizarle a Argelia la información necesaria para decirle que no ha ido el gas? ¿Cuál es el problema ahora? España dice que Marruecos va a comprar el gas a través, sobre todo, de shipping, de barcos que vienen con el gas a Marruecos o a España. Nuestras plantas de regasificación, tanto vayan a Marruecos como vayan hacia España, serían las que harían
todo el proceso para luego servirle el gas de vuelta a Marruecos. En ese te hago el proceso de regasificación, ¿cómo puede España garantizar a Argelia que no hay una mezcla de gas? Y ese es el punto clave desde Argelia que se ve ahora. ¿De qué manera me puedes garantizar que nada, absolutamente nada de mi gas va a Marruecos? Y España ha hecho una respuesta tibia, precisamente para no enfadar a Marruecos, para decirle a Marruecos, aquí está tu nuevo socio. ¿Aún pudiendo perder el gas de Argelia? La pregunta que habría que hacerle al gobierno. ¿Marruecos tiene un lazo tan estrecho con este gobierno y en la situación actual como para tener un corte de suministro de Argelia? Es el punto clave esta mañana. El gobierno debe contestar de inmediato si España puede perder el gas a costa de no perder la relación con Marruecos. Y por supuesto, como España pierda el gas y los precios se disparen, la isla energética que se ha negociado con Europa puede saltar por los aires. Y con ello, gran parte de la paz social que se está viviendo, económicamente hablando. Ojo con el movimiento de Argelia de ayer y con las garantías que España le puede dar a Argelia de que ni un gramo, nada del gas que viene de Argelia termina en Marruecos. Imagínense lo que sucedería si ahora mismo Argelia, que no es el principal importador hacia España, es decir, Argelia no es el principal lugar donde traemos el gas, pero sí es uno de los principales y sí es uno de los que nos puede generar una situación más tranquila en un momento determinado. El principal país que nos da gas es Estados Unidos. Lo traemos en barcos. El mes pasado, más de 40 barcos vinieron a España con gas para que nosotros hiciéramos el proceso de regasificación. Vamos a intentar entender un poquito más cómo se está moviendo y sobre todo cuál es la clave de lo que está sucediendo con nuestro experto en energía que hace nuestro programa de Ponte en Acción, José María Camarero. ¿Qué es lo que está sucediendo en el entorno de Argelia y sobre todo cuáles pueden ser las consecuencias para nuestro mercado de gas? La advertencia de Argelia sobre un posible corte del suministro de gas a España no deja de ser una vuelta de tuerca a la tensa tensión que viven ambos países desde hace ya varios meses, pero que sobre todo se ha acrecentado con la guerra de Ucrania. Argelia no quiere que España utilice el gasoducto que une Tarifa con Marruecos por el estrecho de Gibraltar para que España pueda vender o ceder gas que proceda de Argelia a su vecino marroquí después de las tensas relaciones que tienen desde el pasado mes de agosto. Sin embargo, España ha asegurado que no es así, que va a ser gas que ha comprado Marruecos a través de metaneros y que en los regasificadoras del sur de España le va a facilitar ese paso a través del estrecho de Gibraltar. En cualquier caso, a pesar de las explicaciones, son unas relaciones cada día más tensas, donde el corte de suministro puede suponer un agravio fundamental y donde, por otra parte, y lo veremos en las próximas semanas, el precio que pague España por el gas que procede de Argelia y que debería solo consumirse en España y no destinarlo a Marruecos, posiblemente sea una nueva fuente de tensión por la que España deberá mirar más hacia otros países, como por ejemplo Estados Unidos, ya lo está haciendo, y dejar de importar tanto gas de Argelia como tiene hasta ahora, donde supone aproximadamente un 25-30% del consumo hasta por lo menos el mes de marzo. Gracias, José María Camarero. Decía Ponte en Acción, no, alto voltaje. Esta mañana, 8 y 9, todo el mundo mira ahora mismo a lo que puede suceder en el entorno del gas, después de que la ministra Teresa Rivera dijera que, con tranquilidad, que se va a conseguir ya ese precio después de conseguir el éxito de que España y Portugal sean isla energética. Esto puede hacer saltar por los aires todo lo que se ha conseguido en los últimos meses. Aquí en territorio nacional estamos mirando los resultados esta mañana del Sabadell, Eva Villanueva, cómo se han comportado los resultados del Sabadell, cómo ha ido ese primer trimestre para el Banco Español. Muy buenos días, José Antonio, de nuevo. Pues está claro que según el balance de los 3 primeros meses del año, si se mantiene ese ritmo va a ser un gran año. El balance es un beneficio neto atribuido de 213 millones de euros, que si se comparan las cifras, más que en los porcentajes, queda más claro
claro, 73 millones de euros de beneficio en el mismo periodo de 2021. Se cumple, por cierto, un año ya de la entrada del consejero delegado César González Bueno en la entidad, con lo que introdujo en los cambios y en las reformas del negocio en España. Bien, por datos, el margen recurrente de la entidad, ya saben, margen de intereses más comisiones menos costes recurrentes, aumenta casi un 21% en tasa interanual. El ROTE del 6,5% se sitúa ya por encima de lo previsto en el plan estratégico y los costes se reducen un 5,6% interanual y un 4,3% en esa tasa intertrimestral. La ratio del capital CET1 fully loaded se incrementa hasta situarse al 12,45%. El ROTE, por tanto, se mantiene en línea con el objetivo marcado este año, y si miramos a ese británico TSB, que el año pasado entraba en terreno positivo, pues ya acumula 5 trimestres consecutivos de aportación positiva, 21 millones de libras, con un fuerte comportamiento en la cartera hipotecaria del negocio. El consejero delegado César González Bueno ha celebrado estos resultados, al tiempo que el director financiero, en esa nota de prensa que transmite Leopoldo Alvear, ha señalado cómo se destaca ese aumento de más del 20% en el margen recurrente, también unos niveles estables de morosidad y la mejora sustancial tanto de ratios de capital del banco, señalando cómo se está cumpliendo esa hoja de ruta del banco marcada trimestre a trimestre. Gracias, Eva Villanueva. 5 claves en el día. Y enseguida vemos también unos gráficos que nos marcan un poco cómo viene la mañana. La clave fundamental donde vamos a estar mirando seguro va a ser en esas reacciones que pueda haber desde Argelia, esa amenaza de cortar el gas a España, si sigue habiendo un poco más de tensión o si las explicaciones que parecían anoche no convencer en Argelia demasiado sobre cómo se iba a evitar que llegara el gas a Marruecos y cómo se iba a saber que no era gas que precisamente había venido de Argelia. Por otro lado, Europa está segura, después de lo que sucedió ayer con Polonia, con Bulgaria, de poder dar una alternativa al gas ruso, incluso a corto plazo, aunque, claro, el problema aquí es que se están revelando algunas empresas que ya empiezan a abrir cuentas en rublos. Se ve, por ejemplo, con la italiana Eni ayer, que está cediendo en el sentido de que dice no puedo no depender en determinados aspectos. Vamos a ver cómo reacciona la Unión Europea, cómo reacciona von der Leyen, que está cogiendo la bandera de ir contra todo aquel que considera que tiene derecho a tener una cuenta en rublos en el Banco Central de Rusia y que puede seguir comprando. Y von der Leyen está diciendo que no y que no. Lo escuchamos ayer de manera muy contundente. Aún así, dijo también ayer que hay alternativas al gas ruso y que está segura de poderlo dar. Bueno, en este punto, von der Leyen se juega todo el crédito. Como falte un gramo de gas, después de las palabras de von der Leyen, de que está segura de que haya alternativa al gas ruso y que se puede suministrar a los países que lo necesiten, lo mejor que puede hacer al segundo siguiente es marcharse a casa a descansar. Y los demás también de ella. Ojo con el movimiento de ayer de von der Leyen dando seguridad al mercado de que tiene alternativas al gas ruso. Noruega, bueno, debe ser la única analista económica y geopolítica que entiende o cree algo que el resto no ve. En plan, la inflación puntual y no persistente. Por lo que, ojo con von der Leyen, que se está jugando todo el crédito, si aún le queda, en este punto. Cree que Europa tiene alternativas al gas ruso. Es la primera vez que se escucha esto cuando ni tan siquiera los países lo están viendo de esa manera. Pero, bueno, hay determinados rebeldes que están ya montando cuentas en rublos para evitar todo el lío. Y luego está toda esta operación salida corriendo de Rusia de manera desesperada que está costando un dineral. Pero el mejor ejemplo de cómo las cosas se han hecho mal, en la mayoría de los casos, en esa salida precipitada, donde al final allí tienes también parte de tu negocio. Sal, pero vende. Y entonces te vas. Pero si te vas, ¿cómo vuelves luego a vender? Y eso es lo que le ha pasado a Renault. Se ha ido y cuando llega a vender su casi 68% en Aptovaz, ahora encuentra que le pagan un rublo. Y en rublos, no en euros. Le pagan un rublo. Ha ido a Egipto a buscar a alguien que le compre. Ha ido a Turquía a buscar a alguien que le compre. Todo tuyo. ¿Te has ido? Pues toma, un rublo. ¿Le ofrece quién? Una empresa estatal rusa que se encarga de la investigación
de vehículos, automoción, más de 1.000 millones de pérdidas. BP, más de 25.000 millones de pérdidas. Shell, más de 5.000 millones de pérdidas. Budweiser, no se va a tomar cerveza americana en Rusia, más de 1.000 millones de pérdidas. Carlsberg, más de 1.000 millones de pérdidas. ¿Ven? Casi parece una tarifa plana. Cuando empiecen de verdad a aflorar las pérdidas de toda esa salida en estampida de Rusia, sin ningún tipo de control, de plan de salida, de puesta en venta de esos activos, cantidades van a ser mucho mayores. Es una estimación inicial. Un rublo le da la Renault por Avtovaz, por esa participación allí. Alantra, ojo con esta clave. Alantra ayer lanzó una especie de profit warning en sus resultados, se mantenían, estaban en línea, eran buenos. Ayer alertó del frenazo de las operaciones corporativas, ese M&A al que se está mirando mucho. Oye, está en ebullición. No, está en ebullición, perdiendo la ebullición. Fíjense lo que dijo Alantra en ese profit warning, o en esa especie de profit warning. A nivel mundial, el frenazo de las operaciones corporativas es del 20%. A nivel España, las operaciones corporativas han caído un 40% desde el inicio de la guerra. Ese movimiento de negocios ante la incertidumbre geopolítica es clave para entender. No es la FED, no es la inflación, no es el cuadro macroeconómico. Es lo que está sucediendo en la guerra y en la tensión geopolítica internacional. Emprendedores, medianas empresas, pero también grandes empresas que dicen: para, vemos y hacemos. Pero para. Y fíjense, el 40% de caída en las operaciones corporativas en España o el 20% a nivel mundial. Y anoche vimos, lo veremos enseguida con Carlota García Belloso, esos resultados de Facebook, de Meta, disparando luego un 13% en After Hours. Varios gráficos para entender lo que está sucediendo. En primer lugar, lo que está sucediendo con la cadena de suministro. Este es un gráfico del entorno del puerto de Shanghái. Hay más de 500 barcos esperando a que le den la mercancía. El colapso es brutal. El colapso es brutal. China con sus lockdown, sobre todo en Shanghái, y toda la cadena de suministro otra vez presionada a nivel internacional. Fíjense en este otro gráfico, cómo todo esto que está sucediendo en el entorno de Shanghái está provocando que, en este gráfico de Bloomberg, con los datos de Flexport, desde China a Europa, desde China a Estados Unidos, lo azul hacia Estados Unidos, desde China a Estados Unidos, vuelve otra vez a tensionarse la cadena de suministro. Parece que se relaja un poco la cadena de suministro hacia Europa, pero estamos en una media de más de 100 días. Estamos en una media de casi 120 días en Europa con una cadena de suministro que vuelve a tensionarse. Y en ese tensionamiento de la cadena de suministro hay un efecto colateral evidente, que es la subida de la inflación, la subida de los precios, porque la mercancía escasea. Y si escasea la mercancía, lo que hace es aumentar el precio, el que más tiene, antes lo coge. Fíjense en este otro gráfico. Le contábamos hace unos días cómo los petroleros rusos apagaban el transmisor. Una empresa de inteligencia artificial norteamericana había detectado un aumento del 600% desde el inicio de la guerra de Ucrania, y cómo los petroleros rusos apagaban el transmisor y repartían petróleo. Pero era una suposición evidente, pero no había datos precisamente porque el transmisor estaba apagado. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido entre marzo y abril con esos petroleros que iban a Europa? Fíjense, vamos a dejar la primera. Holanda aumenta. Pero, ¿y las sanciones? Holanda aumenta. Estonia aumenta. Rumanía aumenta. Grecia aumenta. Italia disminuye. Bulgaria aumenta. Polonia más o menos igual. España empieza. Croacia disminuye y Finlandia aumenta. Y sin destino seguro de esos petroleros, 600.000 barriles diarios de crudo de Rusia hacia los puertos europeos sin conocer el destino. En abril, muy poquito, testimonial, en marzo, perdón, en abril,
se dispara al nivel de Holanda, que como ven es el principal que reciben de manera de shipping o por la vía del shipping, de transporte marítimo, ese cargamento de petróleo. Fíjense en el movimiento sin conocer cuál es el puerto de destino. El movimiento de los datos que nos da Tanker Trackers en la jornada de hoy. Fíjense el movimiento sin saber en ese mercado oscuro, en ese mercado alternativo, dónde está colocando el petróleo Rusia. Si eliminamos esto de todo el dato de cómo está exportando, podríamos asumir que Rusia habría caído en las exportaciones hacia Europa vía marítima de petróleo. Si sumamos esto, el aumento de la exportación de petróleo, a pesar de las sanciones de Rusia, es enorme. Eso sí, de la manera que le estábamos contando hace unos días. Transmisor apagado, petróleo saliendo. Y un último gráfico, fíjense en lo que está sucediendo sobre las prospecciones económicas en este gráfico del Fondo Monetario Internacional que saca Financial Times. Sí que es verdad que la afección de Rusia al entorno de la guerra, en esa perspectiva, en ese forecast económico, es muy fuerte, pero dice Financial Times de peor a peor, va de peor a peor. Y tenemos la revisión, la previsión de octubre, la previsión de enero y la previsión ahora de abril. A nivel mundial, el crecimiento de escalera, el decrecimiento de escalera ya se ve muy evidente. Economías avanzadas de crecimiento, también de esa previsión de crecimiento importante. A nivel de Estados Unidos, parece que en abril no ha recogido todavía, y respecto a enero no hay un recorte muy importante, y solo India ha tenido más o menos, o tiene un comportamiento más o menos muy parecido al que tenía en octubre de 2021 en la previsión, con un aumento que hubo en enero y una caída ahora por la guerra de Ucrania, pero que sin embargo sigue siendo fundamental ese crecimiento. Es la fotografía de una mañana en la que el yen es protagonista después de ver cómo sigue depreciándose. Vamos a ver si podemos escuchar durante la mañana también al Banco de Japón, tendrá rueda de prensa en breve, y vamos a escuchar a las 9 de la mañana a Luis de Guindos con todo el detalle de cómo ve también, o de cómo está viendo la fotografía económica del Banco Central Europeo. Eva Villanueva, en cuanto a las bolsas